El día de hoy te hablaremos acerca del uso de las pruebas en la psicología clínica y la consejería. Nuestro equipo se compone por Alison Linet Espinosa Amador, Ariadna Flores Hernández y Axel García Jerónimo. ¿Qué son las pruebas psicológicas y para qué se utilizan? Las pruebas psicológicas son instrumentos diseñados para evaluar aspectos del comportamiento humano, como la inteligencia, la personalidad, las emociones, las habilidades cognitivas y otros rasgos psicológicos. En contextos clínicos y de consejería, estas pruebas se utilizan para realizar diagnósticos, tomar decisiones sobre tratamientos, orientar en cuestiones educativas o vocacionales y también para intervenciones familiares o legales. Los tipos de pruebas más utilizadas son los tests de inteligencia individuales, como las escalas Wechsler o Stanford-Binet, que miden habilidades cognitivas y permiten detectar posibles alteraciones neurológicas o del desarrollo. Pruebas de personalidad, como el MMPI o el Rorschach, que ayudan a comprender patrones emocionales y conductuales. Cuestionarios breves y escalas de valoración. Estas son útiles para evaluar problemas como la depresión, la ansiedad, la autoestima y otros estados emocionales. Y por último, las pruebas diagnósticas educativas para casos de dificultades escolares o de aprendizaje. Los psicólogos no aplican estas pruebas de forma aislada, sino como parte de un proceso integral que incluye entrevistas, observación y análisis del historial del paciente. Evaluación psicológica, un proceso integral. La evaluación psicológica no se limita a aplicar una prueba, es un proceso complejo que incluye múltiples fuentes de información. El psicólogo establece un vínculo o rapport con el cliente, lo que le permite acceder a datos personales importantes que no siempre emergen en una prueba estandarizada. Se recogen datos de entrevistas, comportamiento observado, historial y resultados de pruebas. Todo esto se integra para lograr una comprensión profunda de la persona y tomar decisiones clínicas adecuadas. Métodos de evaluación clínico contra actuarial. En la interpretación de los resultados se pueden elegir dos enfoques. El método clínico, basado en el juicio profesional y la interpretación cualitativa, considerando el contexto, la historia y el comportamiento del individuo. El método actuarial, que usa fórmulas estadísticas para combinar datos y predecir comportamientos o diagnósticos. Aunque el método actuarial puede ofrecer mayor objetividad, el juicio clínico es crucial para interpretar adecuadamente los resultados. Por eso, se recomienda un enfoque combinado. Importancia del contexto cultural. Es fundamental que las evaluaciones sean culturalmente competentes. El contexto cultural, social y económico del individuo afectan tanto su conducta como su forma de responder a una prueba. Por eso, se deben adaptar las herramientas y considerar la diversidad cultural para evitar errores de interpretación. Evaluación de la inteligencia y análisis de perfiles. Las escalas de Wechsler no permiten solo calcular el coeficiente intelectual, sino analizar un perfil de fortalezas y debilidades cognitivas. Se examinan diferencias entre el coeficiente intelectual verbal y de ejecución, patrones que pueden indicar daño cerebral, dificultades de aprendizaje o trastornos emocionales. Además, se consideran aspectos cualitativos, como el uso de la resolución de problemas, la actitud del examinado y su comportamiento durante la prueba. Es por esto que Alan Kaufman propone una evaluación inteligente e individualizada. Sugiere que los resultados numéricos deben interpretarse en conjunto con datos observacionales, teoría del desarrollo y conocimiento de la personalidad. Este enfoque ayuda a evitar interpretaciones erróneas y fomenta una comprensión más profunda y personalizada del individuo. Evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica se utiliza cuando se sospecha de daño cerebral. Su objetivo es diagnosticar alteraciones y planear rehabilitación cognitiva. El daño cerebral puede producir síntomas diversos dependiendo del lugar, tipo y momento en que ocurrió la lesión, así como de la edad y el contexto del paciente. En estos casos, es clave considerar tanto los efectos orgánicos como los emocionales. Por ejemplo, un problema de memoria puede deberse a un daño cerebral, a una depresión o a una combinación de ambos. Instrumentos neuropsicológicos. Para evaluar el daño cerebral se utilizan instrumentos específicos, como el test de Bender-Gestalt, que evalúa la percepción visual y la coordinación motora. El test de retención visual de Bednow, que examina la memoria visual inmediata. También se utilizan baterías completas, como el Hallstatt-Reitan, que permite localizar lesiones y evaluar su gravedad. Luria Nebraska, más rápida y estandarizada, basada en la teoría de Luria. Muchos neuropsicólogos prefieren la batería flexible, adaptando pruebas al caso específico, aunque esta técnica requiere experiencia clínica para evitar errores de selección. Finalmente, estas pruebas
pruebas suelen combinarse con técnicas de imagen, como resonancias magnéticas o tomografías, lo que permite una evaluación más completa y precisa. Respecto a la identificación de problemas específicos de aprendizaje, desde los años 70 es mayor la conciencia respecto al diagnóstico y el remedio de los problemas de aprendizaje. Un problema de aprendizaje, según la Ley Pública de Estados Unidos 94-142, es un trastorno en uno o más de los procesos psicológicos básicos involucrados en la comprensión o el uso del lenguaje, ya sea de manera hablada o escrita, y que puede manifestarse en una habilidad imperfecta para escuchar, pensar, hablar, escribir, deletrear o hacer operaciones matemáticas. Esto incluye condiciones como la dislexia o la afasia. El término no abarca a los niños que muestran problemas de aprendizaje que son resultado de discapacidades visuales, auditivas o motoras. Entonces, el diagnóstico, según esta ley, tiene dos puntos importantes. El primero es la discrepancia entre capacidad intelectual y el rendimiento de habilidades, como habilidades matemáticas y de comunicación. Y el segundo es que no se muestre un aprovechamiento acorde a la edad. Pero conforme han pasado los años, se ha reconocido que los problemas de aprendizaje comprenden poblaciones mucho más complejas que solo estas dos características. Algunos problemas específicos de aprendizaje pueden ocurrir en cualquier nivel intelectual, y al momento de que puedan ocurrir a cualquier nivel intelectual pueden presentar diferentes características, como por ejemplo dificultades para percibir y codificar información, mala integración de estímulos sensoriales, interrupción de coordinación sensorio-motora, perturbaciones en el desarrollo del lenguaje, la memoria y el control de la atención, y síntomas de complicación motivacional y emocional. También es común que incluso lleguen a desarrollar algunos tipos de agresión y otros problemas afectivos y de relación social. Esto como resultado de lo que denominaríamos como fracaso académico y la frustración de que estas personas se dan cuenta que tienen estas dificultades de aprendizaje. Por eso, al momento de evaluar a este tipo de pacientes, es importante recordar que va a haber muchas dificultades específicas propias de la edad, porque pueden existir problemas de aprendizaje, pero siguen existiendo también las etapas de desarrollo como en cualquier otra persona. Por eso hay que ser muy cautelosos a la hora de no confundir estos síntomas y las dificultades propias de una etapa. Entrando al tema de técnicas de evaluación, los problemas de aprendizaje requieren una amplia variedad de instrumentos y de procedimientos complementarios de observación. Es un esfuerzo conjunto de varios profesionales. Existen varios instrumentos que nos ayudan a identificar el aprovechamiento escolar. Por lo general, están diseñados para preescolar y primaria y se aplican de manera individual. Incluso las pueden aplicar los maestros, pero la interpretación ya quedaría a cargo de algún psicólogo clínico. Algunos ejemplos de estos instrumentos son la batería psicoeducativa de Woodcock-Johnson o la escala Stanford-Miner, incluso la CABC y las escalas de Wechsler, ya que no solo proporcionan indicios globales como el coeficiente intelectual, que ayudan a diferenciar entre el retardo mental y los problemas específicos de aprendizaje, sino que también brindan información cualitativa que ayuda a revelar deficiencias en la percepción y el recuerdo de patrones visuales, dificultades motoras, limitaciones en la memoria, incapacidad para manejar conceptos abstractos y otros trastornos lingüísticos. Obviamente, estos instrumentos también tienen sus deficiencias. La más importante es que están creados y probados en el norte global y habría que adaptarlos al contexto latinoamericano, además de que muchos investigadores exigen una nueva y mejor aproximación al diagnóstico, porque para que una evaluación sea mejor, se necesita una base teórica clara y además comprender de manera más profunda los
los procesos específicos que participan en cada caso de un problema de aprendizaje. Un ejemplo de un tipo de evaluación sería la evaluación dinámica. Esta es una variedad de procedimientos que se alejan de la aplicación de pruebas estandarizadas. Una de las primeras adaptaciones cualitativas fue la evaluación de los límites, que menciona que entre más necesarias sean las indicaciones para un desempeño satisfactorio, mayor será el problema de aprendizaje. Hay una aproximación más reciente llamada evaluación del potencial para el aprendizaje, que tiene una connotación de que una habilidad siempre está presente y que solo es necesario descubrirla, e incluye un formato de prueba, enseñanza y prueba, en la que se enseña al estudiante o al paciente por varios medios a realizar una tarea que al principio no podía. Al vincular la evaluación a la instrucción, promueven la investigación sobre la posibilidad de modificar la aptitud escolar y proporcionar un instrumento de evaluación con descripciones más vívidas de la ejecución cognoscitiva, pero siempre cabe la posibilidad de que estos resultados se generalicen a el desempeño escolar real. Otro tipo de evaluación sería la evaluación conductual. En este caso, las técnicas incluyen la aplicación del condicionamiento a la adquisición y fortalecimiento de conductas deseadas y eliminación de conductas no deseadas. Todo inicia con las técnicas de evaluación. Estas ayudan a definir el problema del individuo mediante la descripción de los estímulos que provocan el objetivo de la conducta. También se estudian las situaciones en las que ocurren estas conductas y la frecuencia de las respuestas. La segunda forma en que los procedimientos de evaluación guían al terapeuta es seleccionar los tratamientos adecuados. Este tratamiento va a depender de la naturaleza del problema y en casi todos los casos resulta favorable combinar varios procedimientos de evaluación. Estos procedimientos de evaluación son 3. El primero son las medidas fisiológicas, que, por ejemplo, para condiciones como la ansiedad, los trastornos de excitación sexual y los trastornos del sueño, son útiles las medidas de la actividad electrodérmica, muscular, electroocular, el funcionamiento cardiovascular, sexual y hasta cerebral. La segunda sería la observación directa. En este caso, se observa la conducta en situaciones reales. Por ende, esta observación puede ser realizada por los padres del paciente, los maestros del paciente, hasta observadores especializados. Y la tercera sería la autodescripción del cliente, como por ejemplo entrevistas hechas por el terapeuta, donde se llegan a utilizar inventarios estandarizados autodescriptivos para poder llegar a un diagnóstico. Como último lugar, en la evaluación conductual tenemos el evaluar el cambio conductual. Esto sería la observación de cómo ha funcionado el tratamiento en el paciente, cómo se ha adaptado a él, si le es favorable o no, si tenemos que cambiarlo, modificarlo, agregar algún otro tipo de intervención. Y para finalizar tenemos la evaluación de carreras. Esta misma busca alinear al individuo con la opción profesional más adecuada, considerando habilidades, intereses, valores, metas y temperamento. Dado el impacto del trabajo y los cambios laborales, las decisiones suelen replantearse a lo largo de la vida, y para poder regular esto se emplean herramientas como inventarios de intereses, baterías de aptitudes y medidas de madurez vocacional. Algunos de los instrumentos más usados son el Differential Aptitude Test, el Complete Guide for Occupational Exploration, el Career Interest Inventory, el Enhanced Guide for Occupational Exploration y el General Aptitude Test Battery, que son instrumentos que combinan datos personales, educativos y laborales con información interactiva sobre ocupaciones, ayudando al individuo a tomar decisiones profesionales
profesionales informadas a lo largo de su vida. Pasando al apartado del juicio clínico, sabemos que la evaluación clínica es una forma de cognición interpersonal que busca comprender al cliente con precisión, aunque es susceptible a errores, tales como estereotipos y cualquier otro tipo de sesgos. Estudios como los de Mel en 1954 han demostrado que los métodos estadísticos suelen ser igual o más precisos que el juicio clínico. Sin embargo, el enfoque clínico aporta información cualitativa valiosa, por lo que actualmente se recomienda la combinación de ambos métodos, teniendo en cuenta que es crucial documentar el proceso de evaluación y considerar que la complejidad cognitiva del evaluador influye en la calidad del juicio. Con referente al informe de evaluación, debe sintetizar los hallazgos y adaptarse al propósito, contexto y destinatarios. Además, debe centrarse en las características únicas del evaluado, evitando generalizaciones vagas. Un ejemplo de esto es el efecto Barnum, que nos habla acerca de especificaciones que terminan siendo generalizadas, tales como lo es el horóscopo. Las interpretaciones clínicas son el núcleo del informe y los datos deben usarse solo para reforzar conclusiones, y se recomienda un estilo claro, sin tecnicismos innecesarios, siguiendo principios de buena redacción. Con referente a la función de las computadoras en la evaluación psicológica, las computadoras han transformado la evaluación psicológica al automatizar la calificación de pruebas y realizar análisis estadísticos complejos. Los informes narrativos computarizados representan un avance al generar descripciones personalizadas y eficientes. También han permitido el desarrollo de nuevas pruebas en neuropsicología, como el microcog, TOBA y PASAT, y la integración de datos de múltiples fuentes. Y ya mencionado todo lo anterior, aunque ofrecen potencial para sintetizar información clínica, aún no son sistemas plenamente confiables ni autónomos, y existen riesgos como la falta de validación científica en algunos programas, por lo que se han creado directrices éticas para su uso. Dentro de los mismos se destaca además una tendencia hacia instrumentos centrados en el bienestar y la adaptación personal, reflejando un cambio hacia una psicología más orientada al crecimiento y la salud mental positiva.